Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre, Padre Santo, en esta hora. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por el privilegio de estar en este tu programa. Hablemos TV, Padre Santo, mi Dios. Permite, Padre Santo, mi Dios, que a través de este, Padre, sean vidas, Señor, Padre, impactadas, que sean vidas restauradas, Señor, Padre, que sean vidas sanadas y libertadas, Padre. Te lo pedimos, Señor, mi Dios, Padre Santo, mi Dios, que tú impartas, Señor, Padre, palabras, Señor, mi Dios, sobre cada vida que nos escucha en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, muy buenas tardes a todo ese público maravilloso que nos ve en esta hora. Es un privilegio para nosotros estar una tarde más hablando en este programa tuyo, Hablemos TV. Y saludamos a toda esa gente linda que nos ve a través de Visión Bahía y a través de Estados Unidos, la República, en fin, vamos a hacer de este tu programa una linda tarde de impartición. Amén. Súper contenta. Saludamos a todos aquellos que conectan con nosotros a través de la pantalla de su televisor, de su teléfono, recordándote que si no estás en casa y se te hace difícil ver el programa, puedes verlo a través de tu dispositivo vía online. Así que bendecimos la vida de cada uno de ustedes y yo sé que cada palabra que el Señor traiga en esta tarde será de bendición, no solo para ustedes, sino también para nosotros como un canal. Así que saludamos a toda esa gente que nos ve, como mencionaba mi hermana Zoraida, a través de Bahía Visión en República Dominicana, en toda la línea del Nordeste. Le enviamos un abrazo a esa gente de Samaná, San Francisco y toda la zona, y también a aquellos que están aquí en Puerto Rico, Estados Unidos y todos los que nos ven. Amén, amén. Bendiciones. En esta tarde queremos bendecir tu vida a través de una palabra que yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Y gracias por decir presente siempre, por estar ahí apoyándonos. Y sabemos que Dios seguirá bendiciendo cada uno de su vida. Muchas bendiciones. Muy buenas tardes. Más que contenta me siento de dar siempre lo que el Padre le place a darnos a cada uno de nosotros. Amén. Y también no quiero pasar por alto de saludar al canal de Bahía Visión. A veces yo digo Visión Bahía, a veces digo, pero me dicen que es lo mismo. Pero me dicen que es lo mismo. Entonces, quiero saludarlo, ya que jueves tras jueves ellos se hacen parte del programa que estamos compartiendo todos los jueves. Amén. Amén. Queremos excusar a nuestro pastor, que en esta tarde no está con nosotros, pero le enviamos un saludo desde aquí a nuestra pastora Luz y el pastor Azor y todos aquellos hermanos que nos están viendo. Amén. Amén. Y vamos a dar comienzo. Y hoy tenemos un poderoso tema que a nosotros nos ha impactado y nos ha edificado mucho, ¿verdad? Amén. Y se llama Conduciendo tu vida. Amén. Muy poderoso. Poderoso, sí, porque ha impactado nuestra vida, ¿verdad? Desde que empezamos a estudiar esto. Sí. Y vamos al texto bíblico que se encuentra en Eclesiastés 4:4. Y dice, he observado que lo que conduce a muchos a lograr el éxito es la envidia y los celos. Wow. Poderoso. Poderoso. Sí, muy fuerte, de verdad que sí. Yo creo que es un tema que, como mencionábamos al principio, no es solamente para que nosotros seamos un canal para ministrar a otros, sino para ministrar a nosotros primero, porque la palabra de Dios van a crear un efecto en nosotros. Amén. Todos los días. Así. No importa cuántas veces tú lo leas, siempre habrá algo que nos va a ministrar y me golpeaba mucho porque es una realidad, o sea, es una verdad. Yo creo que todos tenemos algo que nos conduce. Amén. Y ese texto bíblico viene como para darle la fuerza a lo que el Señor quiere traer en esta tarde. Y cuando hablamos de conducir, hablamos de guiar, de controlar, de dirigir. En eso se basa este texto, cómo nosotros
conducimos nuestra vida. Y hay un pensamiento que dice, un hombre sin propósito es como un barco sin timón. Wow, santo Dios. Poderoso, ¿verdad que sí? Muy poderoso. Muy fuerte. Y cuando nosotros pensamos en todas esas cosas, ¿verdad? Y tenemos que hacernos una pregunta, Fernanda. ¿Cuál es la fuerza que controla nuestra vida? Así mismo es. Yo creo que todos tenemos algo que nos conduce. Nadie anda por el mundo haciendo cosas como que solamente por casualidad o porque se da. Y a veces esa conducción es lo que nos lleva a la intensidad de lo que nosotros hacemos. Hay muchas cosas que pueden ser el conductor de nuestra vida. Cuando tú conduces es más que guiar o darle rumbo a algo. Entonces nosotros también tenemos algo que nos conduce en determinado momento de nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos está conduciendo y a qué nos está conduciendo. Amén, así es, porque puede ser bueno o puede ser malo. Así mismo. Puede ser positivo o negativo lo que nos está conduciendo, lo que nos está llevando a cierto destino. Y muchas veces ese destino donde nos lleva a lo que nos está conduciendo no es el mejor destino o no es el destino que Dios quiere donde nosotros lleguemos. Así es. Amén. No siempre es, no siempre el conductor es el correcto. Es como en la vida diaria. Amén. O sea, si tú pones una persona a conducir en un lugar donde no sabe dónde va o donde no maneja, como tiene que ser, vamos a poner un vehículo, un carro, porque cuando tú guías un carro, tú le estás dando rumbo. Amén. Entonces, si tú no tienes la capacidad para llevarlo de la manera correcta, pues eso realmente no va a ser lo que va a funcionar, o sea, no va a ser lo correcto. Ay, y que la hermana Zoraida leyó algo ahí bien importante, porque dice que una fuerza impulsa por la envidia y los celos. Y eso es bien fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esa fuerza que nos impulsa, esa fuerza que conduce hacia la envidia y los celos. Así Entonces, cuando nosotros vamos a Gálatas, ¿qué Gálatas dice? 5:20. Habla de las obras de la carne allí. Y las obras de la carne, dentro de ella, son 9 y dentro de ella está los celos y está la envidia. Así es. Entonces, ¿qué nos está conduciendo? Es como Si se es la mencionaba envidia y al los celos. principio, que hay conductores que no son buenos. O sea, hay conductores que no son buenos. ¿Qué nos está conduciendo? ¿Qué nos está dirigiendo? ¿Hacia dónde nos está llevando? La envidia y el celo no es un buen conductor, porque te puede llevar a, así como un conductor puede llevarte a hacer algo bueno, también te puede llevar a cometer errores, a hacer daño, a hacer lo incorrecto, porque no es el conductor correcto. Entonces, tú puedes ser controlada por una presión, Amén. por un dolor, recuerdo de un dolor que te carcome, que no puedes olvidar, por un miedo espantoso Así es. que no te permite avanzar, o por una creencia inconsciente. Y cuando hablamos de inconsciente es como alguien te dijo algo, tú lo creíste y realmente no era verdad, pero tú sigues en ese mismo te quedas estático en ese mismo pensamiento, En la misma posición. en la misma posición. Pero muchas veces no es realidad. Puede ser también, hermana Zoraida, una fecha tope, que alguien que tenga una fecha y que sea que necesita pagar algo, que necesita hacer algo, y la fecha le llegó, está tope ahí, y no tiene cómo resolver eso. Eso está conduciendo su vida. Así mismo es. Y hay muchas otras cosas más, Nelly. Te paso la batuta ahí. Hay muchas cosas. No, que nosotros como conductores no nos podemos dejar manejar por una crisis, por una Amén. enfermedad, por un problema matrimonial, un problema con nuestros hijos. Porque cuando nos desviamos y nos dejamos que nos arrastre esa situación, entonces que nosotros estamos saliendo del camino y nos estamos dejando conducir por ese problema, por esa situación. Yo entiendo que puede ver muchas personas ahora mismo que están pasando por situaciones que a lo mejor tienen años que han tenido problemas con un hermano, con tu mamá, por ejemplo. Puede ser que tú hayas tenido problemas con tu mamá y ya tu mamá te ha perdonado, pero tú sigues pensando en eso. ¿Qué está haciendo eso? Te está conduciendo. Amén.
eso te está conduciendo y tú tienes que, porque cuando algo te conduce, te cierra en el círculo. Y ya tú no puedes no puedes salir del círculo porque eso te domina. Amén. Eso te está gobernando a un nivel de que no puede. Lo controla, como decían ahí, lo está Sí. controlando. Y Santo. Realmente, pues, hay días en que nosotros tenemos que cambiar de conductor. Amén. Si el conductor que nos está impulsando, que está mostrando que no nos está llevando por el camino correcto, hay que cambiar de conductor. Como mencionaba ahorita, si tú vas en un vehículo y el conductor se te está durmiendo o el conductor está cogiendo una ruta alterna que no es una ruta que, o sea, él entiende que quizá puede ser correcta, pero realmente no lo es. Entonces, nosotros llegamos a un punto donde el conductor de nuestra vida que nos está guiando, por los hechos, nos está mostrando que no es el correcto y nosotros llegamos a un punto donde tenemos que cambiarlo. O sea, lo que estamos haciendo nos va a indicar si el conductor nos está llevando por lo correcto. Si es el conductor correcto o es el Así incorrecto. O si está dormido, porque el conductor puede dormirse también. Y es un peligro. peligro. Exacto. Definitivamente hay mucha gente que nos impulsa a la envidia y a los celos. Así es. Y muchas veces tú puedes tener un buen vehículo, pero no necesariamente es un buen chofer, un buen conductor. Amén. ¿Quién lo conduce? Y este vehículo que eres tú eres el que conduce tu vida, tiene un registro, tiene un nombre. Así es. Aleluya. Nosotros hay muchos factores que nos pueden conducir y uno de ellos es el factor culpa. Amén. Si hay algo que tiene un poder en el ser humano, aparte de Dios, ¿verdad? Que tú puedes decir que guía a una persona, se llama la culpa. La culpa somete al ser humano a que se mantenga en un cargo de conciencia, en una persecución. La culpa hace que tú, aún siendo perdonado, como mencionaba Nelly, todavía tú sigues con eso y tú podías haber sido ya redimido, restaurado, pero ese conductor, que me quiero basar en eso, ese conductor, ese factor culpa, que se vuelve un conductor, te hace vivir bajo tu remordimiento. Y ese mismo remordimiento lo que hace es que te va guiando. Y llegamos a un punto donde nosotros somos completamente dirigidos por ese factor culpa. Las personas que son conducidas por la culpabilidad son manipuladas por su memoria. Por más que a veces nosotros tratamos de salir de ese círculo, hasta que nosotros no sacamos de nuestro interior la culpa, eso que nos conduce, nosotros no podemos avanzar. Yo llego a un punto donde yo cometo errores, donde yo puedo pedir perdón a Dios por algo, vamos a decir, a alguien. Así es. Y ya a mí me perdonaron, pero yo tengo un factor, un conductor que se llama culpa, que no me permite sentir ese perdón, porque soy yo Eso es así. que he dejado que me guíe, que no permite que yo pueda avanzar. No, y que la culpa te lleva hasta matarte. O hacerle daño a otros hacerle también. daño a otro. Todo va a depender del nivel de culpabilidad que nosotros podamos sentir. Cuando alguien... Por eso es que aquí, yo voy a leer en Isaías 65:17, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nosotros llegamos a un nivel donde todo lo que nosotros hicimos, ya Dios lo perdonó y ha quedado atrás. O sea, Él no quiere así. que nosotros vivamos con esa culpa, con ese remordimiento que nos gobierna, sino que nosotros podamos tener una vida nueva en Él y que nosotros dejemos en el pasado las cosas del pasado y empecemos a tener Eso es así. una relación nueva, una vida nueva, un interés nuevo y que nosotros mismos seamos libres de eso que nos acusa y que no nos permite avanzar. No, Fernanda, la culpa es algo tan fuerte que muchas personas o porque perdieron algo y se culpan, Así o es. porque le hicieron daño a alguien y en vez de remediar o de reparar el daño que hicieron, se culpan, Así es. o otras cosas que han pasado, han perdido, han pasado por situaciones y en vez de ellos sentir el perdón, como tú decías ahorita, se están culpando y esa culpa que lo está dirigiendo lo que hace es que lo lleva, se suicidan. O pueden, quitarle la vida a otra quitan la persona. vida a otra también. persona. Y es tan difícil que entonces ellos se quedan concentrados en la culpa. Pero cuando nosotros vemos ejemplo bíblico, podemos ver a Moisés. A Moisés. A Moisés fue un hombre que huyó de Egipto, pero antes de huir de Egipto mató a un hombre. Así es. Un asesino. Era un asesino, pero la culpa
no lo No lo- limitó, la culpa no lo dejó en el círculo. ¿Qué hizo? Moisés, Dios lo perdonó y él sintió ese perdón. Así Y es. eso no impidió que él viera el mar abrirse. Así mismo. Eso no impidió que él viera maná del cielo, Así mismo. que él viera codornices, ni que él viera nube y fuego. Así mismo. ¿Por qué? Porque Aleluya. él se perdonó a sí mismo. Él recibió Ah, ese él perdón que perdonó. se le dio a él. Amén. Porque la culpa a veces limita tu éxito. O sea, Amén. tú mismo no crees ni quieres hacer nada por ese factor que tú has establecido en tu vida que te impide, o sea, tú misma, el éxito tuyo, tú misma lo saboteas. Dices, no, es que yo lo estoy haciendo, pero en verdad yo todavía no me siento bien o yo no puedo hacer eso. Se mantiene en un estado quo. Así mismo. La Eso es zona de como darle confort. permiso al pasado que controle tu Que futuro. controle tu Amén. futuro Santo, mi realmente. Dios. Eso es realmente lo que sucede ahí. Sí, porque cuando nosotros nos quedamos dentro de la culpa, y la culpa, y la culpa, y la culpa, esa misma culpa te impide a que tú puedas ver el presente. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés no se detuvo. Amén. Porque para eso está Dios, para perdonarnos. Nosotros vamos a fallar, somos humanos, pero no podemos quedarnos todo el tiempo en la culpa, en que hice, en que hice, en que Santo. hice. Dios nos sana, Dios nos liberta, Dios nos restaura. Nosotros no Aleluya. somos nadie para vivir todo el tiempo acusándonos nosotros. Nosotros mismos. Hay un versículo que dice que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ya nosotros nos examinamos y nos dimos cuenta en el área que le fallamos a Dios, pero Dios nos perdonó. Amén. Entonces no podemos seguir todo el tiempo culpándonos cuando ya Dios eliminó, echó todo tu pecado al fondo de la mar. Así es. Yo creo, Nelly y hermana, que Dios hoy vino a darle la clave, vino a darle una palabra a alguien Así es. que hace mucho tiempo ya que está pasando por ciertas situaciones, pero sigue culpándose. Ya Dios te perdonó. Ya hay forma de tú liberarte, Amén. de que tú te liberes de esa culpa Así y entonces le pueda dar paso al futuro. Así Porque si no, seguirá controlando el pasado, seguirá controlando su futuro. Y el pasado, somos el resultado del pasado. Pero eso no significa que seamos prisioneros de él. Así mismo. Exactamente. Y más cuando nosotros le servimos a Cristo, porque si nosotros somos nueva criatura y aquí todas las cosas son hechas nuevas, si ya Dios te perdonó y puso una vida nueva para ti, Amén. o sea, te tiene en una posición diferente, ¿por qué nosotros tenemos que seguir cargando? Ahora, tenemos que arrepentirnos de hacer lo malo para entonces Amén. nosotros liberarnos de esa culpa, porque la historia de Caín y Abel nos cuenta que en el momento en que a Caín se le preguntó por su hermano, él quizás no se acercó a Dios como tenía que ser, o sea, Amén. para pedir perdón por lo que él hizo. A lo mejor podía ser restaurado, esa culpa podía ser quitada, pero al no hacerlo de esa manera, él se quedó con ella. Entonces nosotros tenemos que dejar a un lado lo que Dios ya quitó, lo que Dios ya perdonó de ti, hazlo a un lado, Amén. recibe la vida nueva, no sabotees tu éxito, deja que te cambie, no estés cargando con la culpa, Amén. porque la culpa va a impedir que tú puedas avanzar. Amén. No, y que si nosotros vemos, el primer conductor que nosotros tenemos es la culpa. Pero nosotros más adelante te vamos a seguir dando palabra de parte de Dios. Pero el que está pasando por esa situación ahora mismo, que vive culpándose o vive culpando a otro, este es tu momento. Este es tu momento. Esta palabra llegó para ti. Amén. Pero no la puede pasar por alto. No. Tiene que entender que cuando una palabra viene para algo. Amén. Aleluya. Y vamos al segundo. Cuando el resentimiento y el enojo. Hoy yo les voy a hablar la gente que está resentida y enojada. Y hay mucha gente que en este tiempo se está aferrando a las heridas del pasado. Wow. Y por eso no pueden superar, no pueden caminar, Así es. no pueden avanzar. Eso se vuelve su conductor. Se vuelve su conductor. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que para liberarnos necesitamos perdonar y perdonarnos. Así es. Y muchas veces hay gente que no se ha perdonado, y tenemos que pasar esa etapa, ese ciclo. Miren, hay gente que sigue machacando con lo mismo. Me pasó esto, no porque yo fui herida, no porque yo fui esto, Olvídate ya de eso, ya pasó. Eso ya pasó. Hoy tú tienes una vida nueva en Cristo, nueva criatura eres, ¿verdad? Entonces hay veces que nosotros
queremos nosotros controlar mismo nuestro dolor, sanar nuestras heridas, pero hay un antídoto, un calmante, una medicina, una cura especial que viene de parte de Dios cuando tú te sometes a Él y dejas que quite el resentimiento y el enojo de tu corazón y pueda ser liberado. Así Santo, mismo. qué poderoso. Es que el ¿verdad? resentimiento, Sori, es algo que se aloja. Como que hay como algo que tú te tragas y hasta que no pasa un proceso de digestión, tú vas a sentir eso. Es lo mismo con el resentimiento y a veces nosotros mismos decidimos, es como lo mismo que mencionábamos de la culpa. Nosotros llega un momento donde por alguna forma Dios te quiere sanar del resentimiento, pero nosotros nos acomodamos a seguir. Y el resentimiento a quien golpea no es por quien tú sientes, sino lo que tú sientes. O sea, lo que tú estás cargando es a ti que te va a hacer daño. ¿A quién daña más? ¿A quién lo está llevando? Al que lo está llevando dentro. Y ¿saben lo más peligroso? Que muchas veces la persona, alguien le hizo daño a otro. Y esa persona sigue caminando por ahí como si nada. Como que nada. Y sin embargo, el que está resentido, El que está enojado. el que está sufriendo, mientras el otro camina libre, tú estás siendo prisionero de tus propios resentimientos. De tu propio resentimiento. Entonces, eso también te limita, eso también limita a que tú puedas ser libre, de que tú puedas dar lo mejor de ti, de que tú puedas fluir, sea en la empresa, sea en tu familia, sea en la vida espiritual, en tu vida de oración. Eso te impide todo. ¿Por qué? Porque tú cargas ese resentimiento. Y comprobado científicamente, eso hace daño hasta en el corazón, a la salud. Eso mismo quería comentarte, porque las cosas que nosotros guardamos, que vamos a decir que son emocionales, afectan a nuestro cuerpo. La mayoría, está comprobado científicamente que la mayoría de las enfermedades están provocadas por algo que nosotros empezamos a sentir emocionalmente y nos afecta nuestra salud. Por eso es que tanta gente enferma, porque empieza a sufrir, la gente empieza a sentir cosas que realmente no nos favorecen y eso nos hace daño a nosotros. Daña nuestra mente, nuestro corazón, daña nuestro pensamiento. Así mismo es. Y daña nuestro espíritu. Y hasta la relación con Dios. ¿Y qué es? Esa relación la anulas automáticamente cuando hay tanto rencor y resentimiento. Y que es un conductor. Así es. Exacto. Es un conductor. O sea, como quiera te está conduciendo. Amén. Es como Fernanda decía ahorita, es un vehículo. Amén. Él te va a llevar donde él quiera. Así mismo. Cuando quiere te va a soltar, santo, santo. aleluya. Cuando quiere te va a soltar y cuando quiere te va a coger. Te domina, te manipula. Santo es el Señor. Y nosotros vinimos hoy a decirte de parte de Dios, tiene que sacar Jesús, toda esa aleluya. raíz de amargura, porque eso es raíz de amargura. Así mismo. Como ustedes decían ahorita, eso te lleva a la enfermedad. Amén. Así mismo es. Eso te enferma. Santo, gloria a Jesús. Y Dios necesita un pueblo sano. Y se convierte en un limitante porque cuando nosotros tenemos amargura, resentimiento, que es el factor que menciona mi hermana Zoraida, empieza a limitarnos. O sea, hay cosas que por la amargura nosotros no lo hacemos. Hay gente que por la amargura yo no la ayudo. Hay gente que yo la saco de mi reino, a él y a toda esa generación, por el resentimiento de alguien que me hizo, que quizás ni siquiera es esa misma persona, pero viene de ese mismo grupo, viene de esa misma familia. Yo no quiero saber de este, ni de aquel, ni de aquel, porque hay algo dentro de mí que alguien provocó, que se quedó, que hizo un resentimiento en mí y eso me limita. Yo no puedo desarrollarme, yo no puedo dar el 100, yo no puedo ayudar a otros porque el resentimiento no me lo permite. Amén. Y tenemos que entender que lo que te ha herido en el pasado no te puede seguir dañando en este presente que Dios ha puesto para ti en tu vida. Amén, así es. Así que yo quiero leer antes de venir a la pausa el versículo de Job 5:2 que dice, porque el enojo mata al insensato y a la ira da muerte al necio. Wow. Santo Dios. Muy fuerte. ¿Cómo nos enseña? O sea, que el que se enoja es un insensato. Un insensato, un sinsentido, wow, santo, mi Dios. Y al necio es un ignorante, un tonto. O sea, no podemos permitir lo que dije otra vez, que las heridas de nuestro pasado
detengan el futuro que Dios ha designado para nosotros. Andamos con ella como si fuera un fueran ID, pasado, presente, y vamos de camino al futuro con lo mismo. Amén, amén, así es. Amén. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa en este tiempo y continuamos. Amén. Como la imagen del cielo debe ser la de la tierra, y esa imagen es la tuya. Por eso nació Azor Blessing Salón, renovando tu imagen y afianzando tu estilo. Tenemos extensiones de pelo, venta y montura, productos para el cuidado del cabello, tratamientos capilares, manicura, pedicura, uñas acrílicas y ropas deportivas. Estamos ubicados en la calle Cañada 1265, Urbanización Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, 00920, 787-902-9556. Azor Blessing Salón, perfeccionando tu imagen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Aleluya. retornamos nuevamente a Hablemos TV, que esto está poderosísimo. Pero antes de continuar, vamos a leer las peticiones que han surgido mediante llamadas en este tiempo. Nuestro hermano Humberto pide por salud para él y para sus respectivas familias. Sabemos que su familia y él están muy enfermitos, así que vamos a orar. Continuamos nuestra oración e intercesión por nuestro hermano. También nos llama José Otero de Vega Baja, que pide que intercedan y oren por su salud y por protección. Y Aleluya. para que Dios le dé paz en estos momentos en que está viviendo. Y también recibimos una llamada de nuestra hermana Providencia de aquí de Puerto Rico, que pide por su salud. Y vamos a orar en este tiempo, hermana. Sorry, yo quiero, discúlpame, yo Ajá. quiero sumar a esa petición. He estado viendo que en Santo Domingo se extravió un niño. El domingo, si mis cálculos no me fallan, el domingo. el domingo. Están todas las autoridades buscando ese niño. La madre está súper desesperada. Ella la han tenido que ingresar como 2 o 3 veces de manera médica, porque ha sido muy difícil lo que ellos están pasando. Hay otras personas desaparecidas también, pero esa familia está pasando un proceso muy difícil y oramos a Dios no solo para que aparezca, sino para que el niño aparezca bien, que aparezca Amén, con vida, amén, porque es muy amén. angustioso lo que ellos están viviendo. Y junto a esa petición también quiero sumar a aquellas personas que están pasando por procesos legales, procesos en los tribunales. Mire, donde sea que usted se encuentre, Estados Unidos, República Dominicana, Centro, Sudamérica, donde sea, Puerto Rico, que usted no se esté viendo o usted tenga un familiar que esté pasando por un proceso legal, queremos pedirle al Espíritu Santo que sea su abogado, que sea la persona que esté ahí defendiendo y Amén. haciendo conforme a su voluntad. Hay mucha gente angustiada por situaciones que tienen Muchos en los inmigrantes. tribunales y queremos pedir al Espíritu Santo que intervenga de la manera correcta en la vida de cada persona. Así que oramos. Así que oramos. Santo Padre Padre, eterno, gracias. Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, mi Dios, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre Santo, en esta hora, Padre, que se mueva misericordia, Padre, sobre cada vida que ha llamado al programa, sobre cada vida que aún nosotros no conocemos, Señor, mi Dios, que están pasando por problemas de salud, Padre Santo, en esta hora. Extiende tu mano, Señor, mi Dios, sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, Padre. Te presentamos, Señor, mi Dios, todos aquellos que están pasando por procesos, Señor, mi Dios, para que tú, Señor, Padre, tengas en control de todo lo que Él suceda, Señor, mi Dios, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios Santo, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo, Señor, mi Dios, que en ti le hay, sabiendo, Padre, que tú eres el que restaura, el que sana y el que liberta, Señor, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a continuar este poderoso programa. Y ahorita dijimos y hablamos sobre
rompimiento, resentimiento y enojo. Y ahora yo Aleluya. voy a dejar a nuestra hermana Aleluya. Nelly con ustedes que tiene. Amén. Voy a leer Juan 4. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Oye, el temor lleva en sí castigo. De donde él teme no ha sido perfeccionado el amor. Y yo voy con mi conductor. Mi conductor es temor, bendito es el Señor. Y dice así: hay personas que son conducidas por el temor, que puede aún, hay personas que son conducidas por el temor, que pueden haber sido por una experiencia traumática. Santo Dios. Hay personas que ese temor han podido llevarlo a situaciones que han perdido un hijo, han perdido su madre, situaciones que han querido borrarlo de su mente, pero el temor viene cada día y lo persigue. Pero ese temor que la Biblia habla, dice que el que tiene temor es castigado. Santo Dios. Si tú y yo tenemos temor, somos castigados. O sea, el temor no está con Dios. Para ser hijos de Dios hay que echar afuera el temor. No podemos dejarnos agarrar por ese temor que, vuelvo y digo, a lo mejor tú estás pasando por una situación que eso impide que tú veas la gloria de Dios. Eso impide Disfrutes. que tú puedas disfrutar tu Santo beneficio. Jesús. Hay situaciones que impiden que el proceso que tú has pasado durante mucho tiempo, ese proceso tú no lo puedas disfrutar. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel esperaba y esperaba y esperaba, y por un día le entró el temor. Un día, solamente un día, estaba a ley de un día para que viniera Moisés. Eso era cuando Moisés estaba en el Sinaí. Eso era cuando Moisés estaba en el estaba en Sinaí. Sinaí. El temor hace que uno se paralice. El temor hace que cuando tú vas a coger un micrófono, el temor hace que cuando tú vas a coger un micrófono, tú te paralices. Pero eso es lo que quiere Satanás. Nosotros estamos aquí presentándote unos cuantos elementos que te pueden ayudar a tu romper. Amén. Ya nosotros pasamos por los otros elementos, que fue Los conductores. los conductores, El resentimiento y el... La culpa y el la resentimiento. culpa y el resentimiento. Pero ahora queremos hablarte del temor. Y yo creo que tú mencionabas, Nelly, al principio de la frustración. No sé si fue en lo que leíste en el comentario. Porque a veces el temor es traído o es provocado por algo que nosotros venimos... Pues se cargamos. que nosotros cargamos. Que puede ser por una experiencia traumática. Así Hay mismo es, personas sí. que han vivido experiencias, que lo voy a mencionar, que hay personas que han sido maltratadas, que han sido violadas, Amén. que han sido Sí. secuestradas. Eso trauma a la persona. Entonces, las personas no son libres de salir ni siquiera a la calle. ¿Por qué? Por ese temor que lo invade. Así mismo es, ni desarrollar cosas, porque si tú tienes una mala experiencia, vamos a decir en el área de los negocios, a los que son empresarios, y tuviste un fracaso, puede ser que esa mala experiencia o esa frustración cree en ti un temor que impida que otras cosas que sí te van a funcionar, tú la puedas desarrollar, porque ya tú tienes como ese factor o ese conductor que está guiando tus emociones e impide que tú puedas hacer cosas nuevas, porque tú no has superado todavía la frustración de ese algo que te hizo sentir temor. Amén, ¿no? Y que el temor impide que la persona llegue a más allá. ¿Por qué? Porque eso temor lo cohíbe y lo que hace es que lo atrapa, lo tiene atrapado. Así es, se vuelve un en sí. limitante. Y lo impide. Entonces, Nelly leyó algo ahí bien importante que dice que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Así es. Y eso es algo muy fuerte. Santo Dios. Algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el verdadero amor
echa fuera Todo el temor. temor, así es. Entonces, pero si alguien teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor, Así es. en el amor de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la perfección es porque nos falta todavía amor, ese amor de Dios, que ese amor de Dios echa fuera ese temor que estamos sintiendo, porque este temor no es bueno. Así Este es. conductor O sea, que tú estás diciendo que el que tiene temor es porque todavía no ha conocido el amor. no es perfeccionado, no está completo en ese amor Así de es. Dios, Amén. no está lleno del amor de Dios, le falta, en alguna área de su vida le falta ese amor, porque este temor no es el temor a Dios, es temor de miedo. Así es, el temor El del temor miedo. al Del miedo. miedo. Porque Que esos factores que hemos estado mencionando son los conductores, que ese Amén. es el tema, para quienes están uniéndose ahora con nosotros, son los factores, lo que te Conductores. conduce, conductores. Han sido conductores que la mayoría no son positivos, y mencionábamos al principio que no todos los conductores son conductores correctos. Amén. ¿Por qué? Porque llevan a uno hacia un destino de fracaso. Así es. Todos van allá, hacia el destino a fracasar. Mira, el temor es una prisión en la que tú mismo te metes. Amén. Y que de cierta manera te impide que llegues a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer, Amén. lo que Dios dijo que tú harás. Sí, limitamos grandes Limitamos. oportunidades que Amén. tenemos frente, y el Amén. temor Lo limita. no, como dijimos ahorita, no limita, no paraliza. Sí, porque la persona tiene la capacidad, pero al tener ese miedo, ese temor, eso lo limita. Lo Y esa impide. capacidad que ya Dios la depositó dentro de él, Amén. no la puede desarrollar Así por mismo. ese temor que ya Exacto, lleva en Dios. sí. Se vuelve una barrera, el temor Amén. es una barrera. Amén. Y Nelly Sí, lo leyó, o sea, con una base bíblica, hasta Amén. que no llega ese amor de Dios que quita todo complete. temor en toda la área. Y entonces es fácil, yo diría, tú identificarlo, porque si tú tienes cierto temor en cierta área, entonces es ahí donde tenemos que aplicar el amor de Exacto. Dios para que eche fuera el temor. Amén. Y- Fernanda dio un punto clave. Y es muy triste porque hay muchas personas que tienen un don, tienen unas cualidades, Amén. tienen algo bonito, pero entonces el temor no te deja avanzar, Impide que se vea. impide que se vea. Porque como tú dijiste ahorita, hay personas que sabemos que han pasado con una frustración tan grande que se le hace difícil, Amén. pero no Aleluya. imposible. Así No, porque es. para Dios no hay nada imposible. Se le hace Amén. difícil, pero no imposible. Esa persona lo que tienen que buscar ayuda de Dios. Tienen que buscar a Dios, porque solo no vamos a poder. Cuando ese temor te invada, cuando ese temor venga donde ti, tú tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios, porque sola no va a poder. Una patilla te puede calmar un momento. Una patilla no es la te puede- solución. pero no es la solución. Nosotros tenemos que Santo, arrancar aleluya. esa área de raíz, Poderoso no Jesús. suavizarla, no mantenerla, porque como hablamos ahorita, esas situaciones muchas veces nosotros las mantenemos en un estatus, en un ambiente Lo que pasa es que a veces, Nelly, nosotros tranquilizamos las cosas. Tranquilizamos. Como medicamentos, hay medicamentos que no te sanan, lo que hacen es que te tranquilizan o te calman. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos darle calmante, nosotros tenemos que buscarle cura, nosotros Amén. tenemos que arrancarlas de raíz para que no se alojen en nuestra vida, para que no se queden. Y una de ellas es el temor. Dios no quiere que usted y yo andemos limitados, sin poder desarrollar, sin poder hacer cosas que Él nos entregó como una encomienda, como una tarea para nosotros hacer. Dios quiere que nosotros saquemos todo temor. Y que muchas veces, yo ahora no lo digo, pero muchas veces yo dije, cuando no era cristiana, uno perdona, pero no olvida. Eso es una frase que Sí, uno perdona, muy pero popular. entonces cuando nosotros decimos eso, nosotros no le estamos dando break a Dios, porque Dios tiene la facilidad de que tú perdones y que también olvides. Amén. Si Dios quiere que tú olvides todo lo que tú pasaste ayer, Dios lo hace. Amén. Pero muchas veces Dios lo deja ahí, porque de ahí nosotros vamos a aprender. Amén. Hay situaciones que nosotros la vivimos año tras año, día tras día, y es porque Dios tiene un propósito, pero no es porque Dios quiere que tú te mantengas en ese estado que nosotros, porque nosotros, como hablamos, nosotros abrigamos la situación muchas veces. Es más, hay personas que cuando tienen tanto tiempo con una misma situación y ve que está saliendo, ellas mismas la buscan.
Ellas mismas buscan entrar. Ese factor. Sí, ella Amén. misma busca entrar en ese mismo, es como mujeres que a veces viven con esposos que le dan. Yo he escuchado por mis oídos de mujeres que dicen, si mi marido a mí no me pega, yo no estoy tranquila. Y es una, entonces, esas son situaciones. Dios mío. Esas son, Que sí. vienen a nuestra Wow, vida. usted está Terrible. diciendo que en esa área de nuestra vida hay personas que se Santo vuelven Dios. masoquistas de la situación. Masoquista de la situación. Wow, son muy Se fuertes. Porque fuerte. se sienten cómodos, hay personas que... No, que ya se acostumbraron. Y que hay personas que se gozan estar postrados en una cama, mirándose en un espejo, mirando el Cogiéndose problema, lástima. cogiéndose lástima. Cuando Dios no nos llamó a nosotros a cogernos lástima, Dios no puso las situaciones para que nosotros podamos y nosotros podamos enfrentarla. No que nosotros la acomodemos, la vivamos día tras día En ellas. en ella. Amén. Y yo quería leer, ¿verdad? En Primera de Juan 4:18 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que cuando a veces nosotros estamos en la búsqueda de Dios, nosotros somos el reflejo de Dios, del amor de Dios. Y quienes aman de verdad a Dios, pues aman con amor a otras personas. Yo de verdad amo ese principio, Zoraida. O sea, es imposible que una persona que conoce a Dios no pueda poner en manifiesto el amor. Es algo para mí. Exactamente. Eso es un principio básico de Aleluya. todo Eso cristiano y de creyente, todo aquel que haya creyente. escuchado en algún momento de la palabra Amén. de Dios. Eso tiene Eso es demasiado básico. peso. Amén, amén. Y- Pero dentro de los conductores que nosotros hemos venido hablando, ellos hay otro conductor, que es el materialismo. Santo Demasiado. Dios. Y es ese otro conductor muy fuerte. Demasiado Y que está fuerte. corroyendo al ¿Por mundo. qué? Porque dice que el materialismo es ese deseo de la persona querer adquirir. Y eso se convierte en la única meta de la persona. Y eso es muy fuerte porque cuando el materialismo se convierte en la única meta de la persona querer adquirir, se olvidan muchas veces de la familia, Así Amén. es. de la esposa, de los hijos, de la iglesia, del buscar de Dios, del tiempo de sacarle a Dios de orar, Aleluya. hasta de las amistades, de los amigos, de todo. Por eso que hay personas que muchas veces se la pasan en las empresas y duran. Yo conozco uno que a veces son las 7 de la noche, ¿puede creer? Que todavía está trabajando. No, eso es un denominador común, Rosa. Es algo con lo que el ser humano en este sistema que nosotros estamos sometidos Tiene que lidiar. está viviendo. Y si nosotros no abrimos los ojos y desarrollamos un discernimiento y una visión en el espíritu, porque la humanidad está diseñada prácticamente para que nosotros en Para este eso. tiempo vivamos así. Pero cuando nuestro corazón no identifica que nos estamos saliendo de control en nuestro desarrollo, porque a veces nosotros lo vemos como crecimiento, pero es un conductor. O sea, la manera en la que nosotros nos comportamos en nuestra área financiera, en nuestra área empresarial, lo que tiene negocio. Yo tengo negocio y yo tengo un horario. Y hay días en que yo podría salir un poquito más tarde de mi trabajo Santo. porque yo haya decidido hacer eso, pero yo no puedo poner a depender mi vida espiritual, mi familia y todo de mi negocio, porque entonces ahí es donde empieza a desarrollarse el materialismo. Cuando tú te apegas tanto y te arraigas esas cosas en tu corazón que tú las pones por encima de todo, porque tu único objetivo es Es como el símbolo que nos Lo cierra. lo cerramos Así y ya es. no damos a ningún Y lugar. esto es tan tal que dice que su felicidad depende de ahí. Oye, Santo Dios. Su Eso felicidad depende de ahí. Pero dice que la verdadera riqueza es aquella que nos es quitada. como la que nosotros Sí, tenemos en Cristo. exacto. Dice Mateo 6, dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Así es. ¿Por qué? Este tesoro nadie lo puede quitar. Así mismo. Nadie. aleluya. Nadie puede quitarte el tesoro que tú haces en el cielo. Pero el tesoro, lo que nosotros adquirimos aquí en la tierra. Muchas veces hay personas que adquieren. Y esa es su meta fija. Su felicidad depende de ellos. Pero el día que se mueren, no se lo llevan. Así mismo. Y lo disfruta
otro que ni siquiera lo sudó, que ni siquiera lo trabajó. Así mismo es. Y no es que Dios esté en contra de nuestro desarrollo ni nuestro crecimiento, para que esto no se malentienda. Amén. Sino que nosotros tenemos que tener un control y no permitir que eso se vuelva un conductor, porque entonces tú Amén. dependes de eso. No. Todo lo que tú haces está basado En en eso. No, y que la clave de esto ahí no es porque tú adquieras, porque todos nosotros necesitamos lo Así material es. para vivir. Amén. El sistema es que la felicidad tuya dependa de eso Depende. y que esa sea tu única meta. Ahí es que está el peligro. No, es que cuando tú pones algo, tú estás sacando a Dios porque esa es tu meta. Por eso que la única. Ya Dios lo sacó hace tiempo, sacó la familia, sacó a los amigos, sacó todo, sacó Así todo. es. Pero- Entonces, cuando las personas quieren más y más y más y más, asocian la identidad suya y la autoestima con lo que ellos poseen, Con lo que poseen. con lo que tienen. O Porque- sea, mientras más tengo, Mejor Más soy. autoestima tengo. más autoestima Pero- tengo. y ese es un engaño de ese Mientras conductor. más tengo, más valgo. Así mismo, y eso crea personalidades Santo, falsas. falsas. O sea, empezamos a convertirnos en eso que nosotros estamos empezando a adquirir. Y nosotros perdemos nuestra identidad, lo que realmente nosotros somos. Eso empieza a crear divisiones entre nuestra clase social. Y eso ocurre en todas las áreas. Y entonces lo que verdaderamente tiene valor en la vida lo pierde por algo Efímero, como yo te efímero. decía. efímero. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque cuando nosotros, el texto que yo leí ahorita es Mateo 6, 18, pero el que voy a leer ahora es Mateo 6, 26, que dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Así es, muy O poderoso. sea, si las Rosa. aves de los cielos, que Él la creó, por eso que dice, no valemos nosotros más que las aves de los cielos. Aleluya. Entonces, ¿por qué no darle a Dios la oportunidad de que Él sea que nos provea Así es. y darle el valor que Él se merece y darle el tiempo que Él merece? ¿Por qué no darle el valor a la familia, a los hijos, Amén. Al matrimonio. al matrimonio? Aleluya. Claro, y a la empresa también, pero como decía Fernanda ahorita, X tiempo, un En tiempo orden. determinado. Tener un balance. Hay que tener prioridades en la vida, que no, tu Aleluya. meta Tiene no su puede tiempo. ser simplemente adquirir, Así mismo. porque eso tarde o temprano se desvanece. El materialismo pone nuestra vida espiritual a depender de me congrego, sí, porque se vuelve un conductor, como mencionábamos. Yo me amén. congrego si el trabajo me da tiempo. Yo participo de una actividad si el trabajo me da Amén. tiempo, porque mi único objetivo es desarrollar eso y atarme a las cosas materiales que todos los días nosotros nos levantamos con un proyecto o con algo nuevo que nosotros queremos. O sea que cuando la riqueza se vaya, ya él terminó. Ya, no es feliz, Exacto. ya no es feliz porque ya no tiene nada. Y entonces ahí entra de lo que se dijo ahorita, de la culpa. Ahí viene la culpa porque lo perdí todo. Así es. Lo perdí todo. Yo y que lo entonces- daba todo, yo que trabajaba Todo. tanto, yo que yo, y yo que yo, y que Y yo. ahora no El soy yo, nadie. el Ahora, yo. ahí empieza también lo de la identidad, porque Santo. ahora ya no soy Amén. nadie. Y Exactamente. entonces ahí viene la culpa y muchas personas terminan Aleluya. en mal estado y hasta suicidándose. ¿Qué? Yo Dios quiero lo leerle quiera. este versículo que buscaba yo cuando analizaba, decía el Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero no se sacia nunca. Nunca. Así mismo. Es un Quien desarrollo, ama una las búsqueda. riquezas nunca tiene suficiente. Amén. Y entonces, las personas que son materialistas y esa identidad, ese valor que se dan Que ellos dan, mismos amén. porque tienen, nos lleva a pensar que cuando, tú decías ahorita, cuando se pierde todo, no tengo nada, ya no valgo nada. Y entonces, su seguridad está estimada en lo que Lo tiene, que tiene. pero la seguridad que nos da Dios No tiene valor. no Así es. tiene Es valor incalculable. incalculable. Poderoso, de verdad. que Santo sí. Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios ha venido a hablarle a mucha gente aquí hoy para que puedan entender muchas cosas que están pasando en su vida. Yo creo que Dios ha traído la palabra perfecta para este día hoy. Y vamos a pasar al último, que tenemos unos cuantos minutitos. El conductor número 5.
la necesidad de ser aprobado. Vamos sobre eso. Wow, santo. Yo entre el eco. Yo creo que este es uno de los más peligrosos. De los más. Son aquellos que permiten que otros controlen su vida. Así mismo es. Amén. Y no tienen expectativa de nada. No, porque a veces nosotros dependemos de la aprobación de los demás. O sea, esa necesidad de ser aprobado hace que nosotros nos basemos en lo que piensa aquel, lo que hago es para aquel, para yo poder pertenecer a ese círculo. Y a veces ni siquiera actuamos en base a nuestros sentimientos, sino en los sentimientos de la gente donde nosotros queremos que nos aprueben. Y muchas veces sacamos a Dios. Me interesa lo que dice Fernanda, lo que dice Rosa, lo que dice, pero no tenemos a Dios en cuenta. No, porque lo que pasa es que queremos ser aprobados por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Pero no buscamos la aprobación de Dios. Así mismo, y yo no me sé toda la clave del éxito, pero hay una clave del fracaso. Amén. Y es que nosotros no podemos complacer a todo el mundo. Amén, Por amén. eso hay un texto bíblico, Fernanda, que dice que nadie puede amar a dos señores. Odiará a uno y amarás al otro. Así es. Así que vamos ya se nos acaban los minutos, tenemos unos cuantos segundos, vamos a ser despedidos, recordándoles nuevamente que vamos a estar otro miércoles más en Hablemos TV y que la transmisión de nuestro programa se ve a través de la cadena NTC el sábado a las 11 de la mañana. Así que te decimos a ti que estás en casa, trata de que el conductor tuyo sea dirigido por el Espíritu Santo y que sea un conductor positivo, que te lleve al camino del propósito. No, y que ese mismo pueblo que nos está mirando ahora, que mañana tiene cita a las 5 de la tarde en Hablemos TV. Bendiciones. Deja que tu conductor sea Dios. Amén. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.